En el estudio de la carta a los Corintios, hemos visto que el tema fundamental es el cuerpo. Vayamos de lo más grande a lo más pequeño. El cuerpo de Cristo y nuestro cuerpo individual se funden. Por eso la carta a veces habla de problemas individuales del cuerpo y a veces de problemas del cuerpo como comunidad, colectividad. Dentro de estos temas del cuerpo tenemos otro tema que queda dentro, el tema de la idolatría. A partir del capítulo 8 empezó a hablar de la idolatría y dice: en cuanto a la idolatría, y ese tema abarca los capítulos 8 y 9 y 10. El tema de la idolatría, sin embargo, no está conectado ni de lo que está antes ni de lo que está después. Porque antes viene hablando de la fornicación y del problema de la fornicación y del adulterio. ¿Y qué es la idolatría a fin de cuentas? Sino un paralelo espiritual de la fornicación física. Incluso vimos como en el capítulo 10 dice: el pueblo se sentó a comer y a beber y en orgías cuando cayó en la idolatría. Idolatría y fornicación física van de la mano, porque la idolatría es un adulterio espiritual. Y Pablo en el capítulo 10 nos habla de un Dios celoso. Ya comentaremos qué significa eso. Entonces, tampoco está conectado de lo que sigue, porque en el capítulo 11 nos habla de la estructura de Cristo, el varón y la mujer, como un orden que nos va a preservar de muchos errores. Y luego habla de los dones del Espíritu, y antes de entrar de lleno en la enumeración de los dones, nos dice que los dones se distinguen de aquellos arrebatos frenéticos con que éramos arrastrados cuando adorábamos a los ídolos mudos. Entonces ven, capítulo 6, 7, fornicación, sexo, matrimonio. Capítulo 11, estructura del hombre, la mujer, la familia y los dones del Espíritu, a diferencia de los cultos paganos. Entonces está conectada todo lo que está en la epístola está conectado. Yo creo que refleja tanto un gran talento del apóstol Pablo para un pensamiento bien estructurado, como evidentemente la profundidad que da la inspiración del Espíritu Santo. Pero bien, entonces el cuerpo y luego un poco más cerca la idolatría. Y en cuanto a la idolatría tenemos cuando menos tres temas, que son precisamente los capítulos 8, 9 y 10, que a veces uno lee y parece que no tuviesen mucha relación, porque en el capítulo 8 Pablo está diciendo que el ídolo no es nada, y luego dice que si para el hermano algo es tropiezo, pues yo no lo haga, y luego se pone a hablar del apostolado, y luego se pone a hablar de la ofrenda, y luego parece que ya se perdió, ¿no es cierto? Pero no, por eso estoy reiterando que el tema es la idolatría y que Pablo nos va a enfocar básicamente tres cosas. Número uno, que el ídolo no es nada. Y en eso ya nos llevamos un buen ratito. Y acabo de citar una parte del capítulo 10, del capítulo 11, del 12, cuando habla de los dones y dice: cuando ustedes eran arrastrados a los ídolos mudos, recordándonos aquellos pasajes veterotestamentarios de que esos ídolos no ven, no oyen, no caminan, ¿sí? El ídolo no es nada. En la visita que hicimos a una iglesia el domingo antepasado,
Yo les decía, la brujería no existe. El vudú no existe, el horóscopo no existe. Algunas personas se quedaron con muchas dudas. ¿Cómo que no existe? Si nosotros vemos que la gente lo practica. Sí, la gente lo practica, es decir, existe como práctica social religiosa. Lo que no existe es su eficacia. Lo que no existe es una realidad detrás de esas creencias. Eso es lo que no existe. Porque yo lea el horóscopo no quiere decir que de verdad las estrellas manejan los destinos de los seres humanos. Eso no existe. Que la gente se reúna en un templo espiritista y pretenda hablar con los muertos existe como un hecho social, pero no existe como una realidad espiritual que los muertos vengan de la dimensión en donde estén y se comuniquen y se pongan a platicar con la gente. Eso no existe. ¿Sí me explico? ¿En qué sentido no existe? Que alguien haga muñecos y les ponga alfileres o hechizos y los entierre o te eche en la puerta de tu casa algún menjurje, pues sí existe como conducta humana, pero sin una realidad espiritual. Es decir, no hay espíritus que estén a la orden de esas personas para ir a hacer malas cosas o buenas cosas, magia blanca o magia negra con la gente. Eso es lo que no existe, ya lo hemos aclarado y tenemos que tener muchísimo cuidado de no convertir el cristianismo en magia blanca. Creo que les comenté de unos videos, ¿no? Donde los pastores están peleando con brujos. ¿Les conté o no les conté? Entonces, ¿quién sabe dónde fue? Bueno, ahí en la internet, ¿no? Sí, les decía que llega un brujo a la puerta de una iglesia y según esto empieza a hacer hechizos y entonces mueve la mano hacia adelante y el pastor que está en la puerta de la iglesia hace como que se cae, como que lo hirió y las letras que ponen ahí le lanzó un dardo de fuego, ¿no? Entonces el pastor saca el aceite y empieza a echarle al piso, entonces el brujo no puede pasar y finalmente le echa el aceite al brujo, entonces el brujo se cae al piso todo derrotado, ¿no? Y bueno, los que comentan ese video, bueno, están maravillados del poder de Dios contra el poder del diablo. Eso no es más que superstición, convertir al cristianismo en magia blanca, porque a fin de cuentas se está usando las mismas herramientas y creencias que la hechicería. Si ese pastor realmente quería realizar una batalla espiritual, les decía yo, tendría que haberse bajado a abrazar al brujo y hablarle de Cristo, invitarlo a la iglesia, ¿no? Y si se prestaba el momento de decirle, bueno, todas estas cosas que tú haces, mira, la verdad, son aire, no sirven para nada. Bueno, esa es la primera parte, el capítulo 8. El ídolo no es nada, solo hay un Dios y un Señor Jesucristo. Cualquier otra creencia que quiera darle entelequia o existencia a semidioses, a seres poderosos que están entre Dios y el hombre, pues es una doctrina fuera de la Biblia. El segundo tema que Pablo desarrolla es que, aunque el ídolo no es algo, en ese tema y en cualquier otro tema, la conducta del cristiano debe de ser tal que tenga amor por los débiles y que esté dispuesto a renunciar a sus derechos para poder ganar para Cristo a los demás, o para poder hacer que los hermanos se edifiquen y que los hermanos crezcan en la fe. Es decir, no debemos de ser piedra de escándalo. Si la Biblia o la verdad son una espada, no debemos desenvainar la espada para cortar cabezas. Si la doctrina que tenemos probablemente sea mejor o más reflexionada, no debe de servir para llegar a un lugar y escandalizar, condenar o hacer ver a las personas como ignorantes, sino que el amor debe de guiar la conducta del creyente en todo lo que hace. Y es allí donde Pablo precisamente comenzó a hablar de su apostolado.
Y ahí entra el capítulo 9 y dice, yo he renunciado a derechos. La misma palabra derecho nos está diciendo que es algo legítimo. Yo soy apóstol y no he usado el derecho de llevar una esposa conmigo como Pedro y los demás apóstoles. Yo soy apóstol y no les he ejercido sobre ustedes una tiranía como algunos otros insignes apóstoles. Yo soy apóstol y aunque el obrero es digno de su salario y el Señor mandó que el que sirve al ministerio viva del ministerio, dice Pablo, yo no he ejercido ese derecho. ¿Y por qué Pablo no ha ejercido sus derechos apostólicos en contraste con los apóstoles modernos, que no siendo verdaderos apóstoles, quieren siempre usurpar los privilegios y prerrogativas de apóstoles que los propios apóstoles bíblicos no tuvieron? Al inicio de nuestra reunión, leí el pasaje donde Jesús lava los pies, en el contexto de la cena del Señor, del partimiento del pan. Y Él les dijo, si yo, el Maestro y el Señor, les he hecho esto, ustedes tienen que hacerlo igual. Porque el que sea el primero debe ser el servidor. Si algo debería caracterizar a Pedro, a Juan, a Felipe, a Tomás, posteriormente a Pablo, a Silvano, a Bernabé, a Jacobo, el hermano del Señor, sería la humildad, el servicio. Y como en el caso de Pablo, incluso la renuncia a ciertos derechos, en el afán de que la gente no encuentre obstáculos para seguir a Cristo. Ese es el segundo tema que está al final del 8, que está al final del 9 y que está al final del 10. Lo vamos a corroborar. El amor por los hermanos, el actuar en favor de los hermanos. Y el tercer tema, huid de la idolatría. Oiga, hermano, pero ¿no dijo que el primer punto era que los ídolos no son nada? Los ídolos no, la idolatría sí. ¿Cuál es la diferencia? El ídolo está afuera, la idolatría está dentro. La idolatría es un pecado, el ídolo es un muñeco, sin más. Entonces el ídolo no es nada, primer punto. Pero tercer punto, la idolatría se puede considerar equivalente al pecado fundante, al pecado original, en el sentido del primer pecado. Porque Adán se separa de Dios en el momento en que él se coloca en el lugar de Dios, es decir, el hombre es en primer lugar su propio ídolo. Usted me podrá decir que no tiene imágenes o que no adora quizás al placer o al dinero o a la familia. Pero el relato de Adán, y Adán significa la humanidad, nos está enseñando que el principal y el primer ídolo del hombre es el mismo. Por eso también hemos dicho que la mejor máscara del diablo somos nosotros mismos. Y por eso decía Jesús que los hurtos, fornicaciones, mentiras, codicias salen del corazón. El problema no es la sociedad, como quería Marx. El problema no son los demonios, como quiere el movimiento neopentecostal, ni las herencias, ni los ídolos. El problema no es la incultura y la ignorancia, como quisieran desde los positivistas, que creían que el mundo sería feliz cuando la ciencia lo dominara todo, hasta los gnósticos, que esperaban una iluminación que divinizaría al hombre. El problema no es la ignorancia, el problema es el pecado. Y el pecado, o uno de los pecados raíz, es la idolatría. Y por eso en todo el capítulo 10 Pablo nos estará advirtiendo contra ella. Y quiero que englobemos estos 3 puntos con el final del capítulo 10 y el final del capítulo 9. Miren, por ejemplo, al final del capítulo 10 dice así: verso 31.
1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No se reduce la religión a ir a la iglesia y cantar. La religión, es decir, la actividad en la que la intencionalidad nuestra es lo último, lo trascendente, el sentido de la existencia, eso es la religión. Lo abarca todo en el caso del cristiano porque Dios ha santificado la vida total del cristiano. Jesús es Señor de todo el creyente y de todas las áreas de su vida. Estaba yo pensando en la madrugada que a veces le decimos a las personas: ven a Cristo para que te resuelva tus problemas, ven a Cristo porque te va a sanar, ven a Cristo porque te va a dar prosperidad, porque te va a hacer sentir bien. En vez de decirle a las personas que de lo que se trata es de que cuando vengamos a Cristo, las cosas van a cambiar, sí, pero van a cambiar. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante vamos a buscar su voluntad para hacer las cosas como Él las quiere. Porque de ahí en adelante nuestras prioridades van a cambiar, porque Él se va a convertir en el amor de nuestra vida. Y entonces todo lo que hacemos va a ser solamente en consecuencia de que Él sea el centro de nuestra existencia. Que los problemas no se van a acabar y que tal vez se van a multiplicar, pero que esta entrega amorosa a Cristo nos va a llevar a un estado y a una relación de paz, de gozo y de amor. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando alguien se bautiza, eso es lo que tendría que entender. La vida toda del cristiano está santificada. Por eso dice, todo lo que hagan ustedes, y menciona unas cosas aparentemente nimias como comer o beber. Por supuesto, aquí en el contexto de la comida ofrecida a los ídolos y de la comida en ritos no cristianos e incluso en la cena del Señor, porque tanto en el capítulo 10 como en el 11 toca el tema de la cena del Señor. Si comen o beben, háganlo todo para la gloria de Dios. Y yo he insistido, si se quiere a veces con cierta ironía, que la gloria de Dios no se hace más grande por mi causa. La gloria de Dios es infinita, infinita en todos los sentidos. ¿Habrá algo que yo, criatura finita, un polvo, una nada, pueda hacer para que Dios sea más grande? ¿Qué opinan? Entonces, ¿qué quiere decir para la gloria de Dios? Si lo parafraseamos, lo que quiere decir, y apoyándonos en el contexto, gloria de Dios para nosotros significa lo que el Padre Nuestro dice en su primera frase: que todos conozcan y honren tu nombre. Que la gente conozca a Dios. Eso es la gloria de Dios. No porque la suya gloria de manera intrínseca crezca por mí, sino que Dios me permite a mí que otros reconozcan la gloria de Dios, que ya no crece porque es infinita. El problema es que muchos no la conocen, o que la conocemos poquito, atisbamos apenas a ver su gloria, y se trata de que cada día nosotros podamos ver más su gloria. Y entonces, por eso el 32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahí está el contexto de qué es la gloria de Dios: que los judíos, que los gentiles conozcan a Dios, que la iglesia conozca cada vez más a Dios. Eso es hacer todas las cosas, aún comer, beber, hablar, descansar, trabajar para la gloria de Dios. Insisto que por ello Jesús, en la primera frase, su prioridad y su preocupación es: santificado sea
tu nombre. Dios es infinito y como tal no podemos captarlo. Es el Deus absconditus, el Dios escondido. Pero cuando la Biblia habla del nombre, está hablando precisamente de que al mismo tiempo que Dios es inaprehensible, se manifiesta. Al mismo tiempo que es invisible, se da a conocer. Al mismo tiempo que es eterno, está con nosotros aquí y ahora. Eso significa el nombre. Y no necesariamente que si se llama Jehová, que si se llama Elohim, que si se llama Adonai, o que no se dice Jehová, que se dice Yahvé, no se dice Yahvé, se dice Yahweh, que se dice Yeshua, que no se dice Jesús. Esas discusiones legalistas son inútiles, son secundarias. El nombre de Dios significa que su naturaleza, que su ser mismo se ha manifestado a los hombres. Noten ustedes cómo en el verso 32, la humanidad se divide en 3 grupos. ¿Quiénes son? Los judíos, los gentiles y la iglesia. En la iglesia ya no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. El día de ayer, la plática que quise yo dar en el Congreso fue sobre las Biblias falsas. Varias de ellas las tenemos en el acervo de Maná y de otras tenía yo la información. Pero no teniendo tan fresco el dato, yo dije, pues hay como 6 Biblias fraudulentas, pero ya que me puse a hacer la lista, son más de 15. Y estoy hablando de Biblias actuales. Y no estoy hablando de Biblias que todavía pueden ser usadas como Biblias, pero que ya tienen una serie de notas desvirtuadoras, como la Biblia de Guerra Espiritual, que como texto bíblico no es más que la revisión 60 de Reina Valera. Pero que todas las notas que la rodean son una sarta de herejías, y ellos todavía anuncian. Esta Biblia tiene más de 1250 oraciones y declaraciones poderosas de guerra, ¿no? Dejando a un lado esas Biblias trivializadas, las Biblias falsas y fraudulentas cuentan entre ellas con un gran número de Biblias judaizantes. Y por eso explicábamos y subrayábamos que en la iglesia de Cristo, en el nuevo Israel, no hay ni judío ni gentil. Todos somos de la familia de Dios, todos somos descendientes de Abraham, y como dirá Pablo en la carta a los Gálatas, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Eso somos en Cristo, nueva criatura. Los 2 primeros conjuntos de la humanidad, el judío y el gentil, están condenados mientras no acepten el regalo de vida eterna que Dios ha dado para todos los seres humanos. Así como Dios nos dio la ley y Cristo vino por medio de los judíos, también está escrito: la paga del pecado es muerte, al judío primeramente y también al griego. Judíos y gentiles están todos, dice Romanos 3, bajo pecado. Pero hay un tercer grupo que une a ambos, judíos y gentiles, pero creyentes, que ahora son salvados. Pero Pablo, pensando en la humanidad toda, dice: ustedes busquen la gloria de Dios en lo que hacen. ¿Y qué es la gloria de Dios? Que no sean tropiezo, sino lo contrario, que sería edificación para los no creyentes, judíos y gentiles, y para los creyentes, la iglesia de Dios. En Efesios dice: el misterio escondido desde antes de los siglos. Estas Biblias falsas, en su mayoría, que se anuncian como la única y verdadera, la que después de varios miles de años por fin ha traducídose de manera clara y auténtica, no muestran más que el orgullo del supuesto traductor
porque déjenme decirles que aparte de eso, no son traducciones, son plagios de la Reina Valera en su mayoría, salpicadas de palabras hebreas. Bueno, ese orgullo del que ellos hacen gala incluye tratar de convencernos de que tienen una serie de secretos y misterios que solo el que se hace judío juntamente con ellos los va a poder entender. Ese es un engaño, una estratagema, diría Pablo, una argucia del diablo. Efesios nos dice que solo hay un misterio escondido desde los siglos. Un misterio. Y ese misterio nos ha sido dado a conocer. Que en la cruz Cristo derribó la pared de separación y de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Entonces usted no necesita participar de un grupo cabalista para conocer los misterios. Usted, si es un creyente en Jesús, ha participado de la revelación del misterio, con mayúscula, el misterio. La locura de la predicación, el misterio de la cruz. El misterio de la cruz que de dos pueblos ha hecho un solo pueblo. Vamos al siguiente verso. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. Ahí está la conclusión, ¿no? En todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y algún domingo les dije, vamos al capítulo 11 y dijeron, no, estamos en el 8. Porque era la conclusión de todo esto que estamos diciendo. Que finalmente el tema de la idolatría se resuelve, por supuesto, en huir de la idolatría y en vivir con amor, de manera que imitemos a Cristo, al cual Pablo imitaba. ¿Y en qué vamos a imitar a Cristo? ¿Y en qué vamos a imitar a Pablo? En que, dice el 33, agradar a todos en todas las cosas, no procurando nuestro propio beneficio. Y hablábamos de ello al mencionar que la civilización actual tiene como prioridad la ganancia propia. La gente, las empresas viven para su propia ganancia, para la máxima utilidad. Pero el Señor nos dice algo muy distinto. Ahora, regresemos, decía yo, al final del capítulo 9, donde dice, en el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, el gran apóstol de los gentiles, que llenó toda Asia con su doctrina antes de la invención del micrófono y de la televisión y de la internet, tiene un temor y dice, no sea que yo vaya a ser eliminado. ¿Se imaginan? Por supuesto, la pregunta es, ¿y qué quiere decir que Pablo fuera eliminado? Está hablando aquí cuando dice hiero mi cuerpo, está hablando de la ascesis, de la flagelación, es decir, está diciendo que hay que darse unos latigazos, que hay que ponerse el cilicio, unos nopales, sacrificarse yéndose de rodillas o ayunando hasta la extenuación. ¿Para qué? ¿Para no ser eliminado quiere decir para no perder la salvación? Si lo interpretásemos así, nos habríamos salido de la doctrina de la gracia. ¿Para qué hiere el cuerpo y qué quiere decir ser eliminado? Eso está al principio del siguiente capítulo,
y siempre insistimos que la Biblia no se escribió dividida en capítulos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, quedaron postrados en el desierto. ¿Ya se ve más claro? Y esa parte de la tipología ya la platicamos también. Hemos estado hablando de estos 3 capítulos de aquí y de allá, ¿no? Tratando de armar algo sistemático. Pablo nos pone el ejemplo de los muchos hebreos que salieron de Egipto, pocos entraron a la tierra prometida. De los adultos, solamente entraron 2. Y de los que salieron siendo niños y adolescentes, pues entraron todos. La mayoría no entró. Entonces, cuando Pablo dice que yo sea eliminado, inmediatamente nos pone la figura de los que fueron eliminados en el desierto, ¿no? Y cuando dice hiero mi cuerpo, nos acaba de decir que él se abstiene de todo lo que pueda escandalizar a los demás. ¿Ya se entiende mejor? Ahora entonces, todo esto está en el contexto de un versículo clave, que es como la conclusión de todos esos ejemplos, que es el verso 14. Después de que nos dice, no forniquemos, no seamos idólatras, 2 cosas que van juntas, versos 7 y 8, el 14 concluye, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría puede hacer que yo sea eliminado. ¿Y qué quiere decir eliminado? No necesariamente que pierda mi salvación. Es muy probable que nosotros nos encontremos a los hebreos que salieron de Egipto y que no entraron en Canaán, que los encontremos en la resurrección. Moisés, para empezar, ¿o no? Y Aarón. Porque usted, ¿cómo? Sí, ni modo que Moisés y Aarón se van a ir al infierno, ¿no? Moisés y Aarón son 2 que salieron, que fueron usados por Dios y que no entraron. Y los vamos a encontrar en la resurrección. Entonces la eliminación no es la eliminación de la vida eterna, pero sí de las bendiciones de la tierra prometida que el Señor les estaba ofreciendo aquí, y el sufrimiento de todas las consecuencias del pecado, y en particular la reprobación como ministros. Pablo está hablando también como ministro. Ay de mí si no anunciar el evangelio, me es impuesta necesidad, dirá en el capítulo 9. Pero si como ministro yo llego a ser reprobado, si todo el fruto de mi trabajo no es más que hojarasca y se quema, si como dice el evangelio de Lucas, y al siervo malo dadle unos azotes, eso significa ser eliminado. Yo no quiero perder las bendiciones de lo que Dios tiene planeado para mí, y no quiero sufrir las consecuencias del pecado y de apartarme de Dios y perder la primogenitura. Y no quiero ser un ministro reprobado que en su presencia tenga que ser reprendido y azotado, y que en la vida eterna no tenga los galardones que pude haber tenido. Yo no quiero eso. Moisés es grande, pero no se puede dejar de mencionar su desobediencia, y no se puede ignorar que no entró en la tierra prometida. David fue grande, pero ¿quién piensa en David y no piensa en el adulterio de David? Tenemos que tener cuidado. Entonces reiteremos, el cuerpo de Cristo, la idolatría, y dentro de la idolatría 3 puntos. El ídolo no es nada. Todo tenemos que hacerlo por amor a los demás, y debemos huir de la idolatría. ¿Sí? Porque la idolatría es
ese pecado principal. Con ello regresemos entonces, ya perfectamente ubicados en nuestro contexto, al capítulo 9, versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Se refiere Pablo a los derechos como apóstol a los que había renunciado, y especialmente el del sustento con los diezmos y las ofrendas por parte de la iglesia de Corinto. Y llega al extremo de decir: prefiero morirme a pedirles. Esto es algo que debemos considerar todos los que somos ministros, y muy especialmente los que se dicen apóstoles. Porque si algo caracteriza al apostolado y al ministerio moderno, especialmente en las iglesias del movimiento de la fe, es el deseo de enriquecerse. Un deseo de enriquecerse que ha elaborado y difundido una doctrina nefasta, codiciosa, como es la doctrina de prosperidad. Él, Pablo, ha citado ya que el obrero es digno de su salario. Pero si hubiera que escoger entre querernos enriquecer con el ministerio o mejor no aceptar nada del ministerio, sería mejor no aceptar nada. Porque no debemos poner obstáculo ni tropiezo al Evangelio de Cristo. Y tenemos que guardarnos de la manipulación. Es muy fácil manipular. Hace muchos años, un pastor de Nayarit le decía a su congregación: Dios me dijo que ustedes me van a dar un carro así asado. ¿Cuál será el resultado de la gente sincera que no quiere ser rebelde? Vamos a darle el carro al pastor, ¿o no? Dios me dijo que, hermano, usted me iba a dar un cheque de tanto. ¿No? Pues si Dios le dijo, pues ni modo, ahí está el cheque. Es muy diferente pedir y recibir para la obra que para el ámbito personal. Si vamos a hacer un proyecto, y como lo hemos hecho y hemos levantado ofrendas especiales, qué bueno, ¿no? Hermanos, vamos a comprar una Biblia, o vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero es diferente pedir para la obra que decirles: hermanos, pues yo quisiera una excursión a Israel. Yo no he pasado de Xochimilco, hermanos, ¿no me darían una ofrendita para irme a Tierra Santa? Es diferente, ¿no? Pero incluso si la ofrenda se pide para la obra, hay que hacerlo de manera abierta y sin manipulación. Hermano, es que si das, Dios te va a dar mucho. Hermano, es que si no das, tienes un corazón duro y el Señor se va a enojar contigo y estás maldito con maldición y yo soñé que... Y a ver, primero la ofrenda silenciosa, o sea, donde no hay monedas, ¿no? O como hacen algunos, a ver, primero los que van a dar 10,000 pesos, van a pasar primero los que van a dar 10,000 pesos y vamos a hacer una oración especial por ellos. ¿Cuánto le cuesta la indulgencia? Ahora pasen los que van a dar 5,000 pesos. Y eso es frecuente, ¿eh? ¿Quién lo ha vivido? ¿Quién lo ha visto? Porque casi todos. Bueno, los de a 100 pesos ya nomás, ya pásenle allá al colector, ¿no? No hay que manipular. Y si en el ámbito personal nos hace falta algo a los ministros, hay que decirle al jefe, ¿no? Él es el que sabe, ¿no? A veces cuando me dicen, ¿y
cuánto te van a pagar? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y con qué vas a salir de...? Pues yo no sé, el jefe está allá arriba, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es más bendición, es más maravilloso que Dios provea sin que nosotros hayamos ni siquiera manifestado la necesidad, porque así estamos viendo su mano, y no que nosotros estemos moviendo las cosas para que tengamos dinero. Es diferente, pues. Pablo por eso dice, yo no he usado de ese derecho. Y en el verso 16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. No se puede gloriar, es decir, no puede presumir. Es que yo soy un ministro, es que yo soy un evangelista. Si usted se fija, la mayoría de campañas evangelísticas hacen volantes, carteles con la fotografía del orador. A veces poco se habla de Cristo. Pero va a estar el predicador fulano de tal, que además sana a los enfermos y echa fuera a los demonios. Y ojalá eso también fuera cierto, ¿no? Hace poquito hubo una campaña en el Estadio Azteca donde hubo mucha manipulación en esto de echar fuera demonios y sanar enfermos, con un hermano predicador que venía de África. Por lo cual, dice el verso 17, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Se puede predicar de buena voluntad. ¿Qué quiere decir de buena voluntad? Por amor. Por amor de las personas. Eso excluye, voy a predicar para que mi iglesia sea más grande. Voy a predicar para que haya más diezmos. Voy a predicar para que mi doctrina o mi religión sean las que prevalezcan. Voy a predicar y voy a discutir con todos los que están equivocados. Les voy a decir que son unos idólatras, que son unos pecadores, ¿no? Mucha gente predica condenando, acusando, queriéndole arrancar a la gente sus creencias. Esta frase, buena voluntad, es la misma frase que encontramos en el canto de los ángeles a los pastores en la Navidad. He aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Gloria a Dios en las alturas y buena voluntad para con los hombres, o paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Dos traducciones. En la segunda traducción, lo que tendríamos que entender por buena voluntad son los hombres que están dispuestos a recibir la gracia. El hombre que predica por buena voluntad es el hombre que quiere dar de gracia lo que de gracia ha recibido. El hombre que va a predicar porque siente dolor por las personas que no conocen a Cristo, porque ama tanto a su Señor y está tan enamorado de su Señor que quiere que los demás también lo conozcan, y que muchas veces sin proponérnoslo ya estamos hablando de Cristo cuando menos lo pensamos, ¿no? Pero dice Pablo, y si no lo hiciera de buena voluntad, si lo hiciera de mala gana, de todas maneras lo tengo que hacer, porque tengo un llamamiento. Nosotros estamos aquí para compartir el Evangelio. ¿Por qué no nos ha llevado el Señor al cielo? Ya lo aceptamos, ya tenemos vida eterna, ¿por qué seguimos aquí? Una de las razones es que tenemos que compartir el Evangelio. Y cuando Él dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio, suena un poco condenatorio, suena un poco impositivo esto. Normalmente no predicamos así, pero yo quisiera que esta frase sí la lleváramos con nosotros. Que usted ponga su nombre allí. Ay de mí y su nombre. ¿Sí? A mí no me gusta decirle a la iglesia, a ver, ahora alcen la mano, ahora griten, ahora digan, porque eso me parece manipulación.
Pero me van a perdonar por esta ocasión, y no es manipulación, pero van a decir, ay de mí, y luego su nombre, si no anunciar el Evangelio. ¿Ok? Les va a caer un rayo como ese. A ver, ay de mí, Cristian, si no anunciare el Evangelio. Lléveselo. Porque Pablo dice que así es. Y ojalá que no lo hagamos porque es una obligación, que es una obligación. Que lo hagamos de buena voluntad, es decir, por amor. Por esta motivación que el Espíritu Santo nos da, por el prójimo. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. No quiero preguntar, pero usted contéstese. ¿A cuántos les ha compartido el Evangelio en este mes? Si alguien dice 0, vamos muy mal. Si dice 1, vamos más o menos. ¿A cuántos les ha compartido? ¿No? Tiene que empezar a ver de qué manera, en qué ambiente, cómo le va a hacer, para que en su vida sea una constante compartir el Evangelio. Por lo cual, el 18, ¿cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Es decir, hay un premio para predicar el Evangelio. Y aunque él dijo que el que ara debe arar con esperanza de cosechar, y que el que cuida las ovejas debe tomar la leche de las ovejas, él sin embargo dice que su premio es gratuitamente predicar a Cristo. ¿Para qué? Para no abusar de su derecho en el Evangelio. Y nos regresa o nos enfatiza cuál es la esencia del tema. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Cuál dijimos que era el segundo punto en la cuestión de idolatría? Que por amor a los demás nos hagamos, como lo dirá más adelante, flaco a los flacos y gordo a los gordos. No. Yo recuerdo cuando empecé a ir a la parroquia católica a compartir la palabra y algunos hermanos predicadores se llegaron a enterar. Dijeron, bueno, pero ya les hablaste contra la idolatría. Oye, hermano, no es eso, no se trata de eso. No, estás mal, no deberías de ir allí. O alguien una vez se paró y dijo, no, es que lo que deberíamos de hacer es pararnos en la calle y empezar a hablarle a la gente acerca de su idolatría. Ya hemos dejado bien en claro que todos los seres humanos tenemos idolatría y que de la idolatría el principal ídolo, ¿quién es? Nosotros mismos. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Atenas, y ya lo comentamos, que mientras esperaba a Timoteo, se fue a caminar, a recorrer la ciudad, como creo que a algunos de nosotros nos gusta hacer cuando vamos a una ciudad. Y su espíritu se enardeció viendo la idolatría. Y yo cité este ejemplo para recordarles que Pablo no ungió con aceite los lugares, no ató a los demonios, no se subió al monte Olimpo. Pero ahora lo recuerdo por otra razón. Porque cuando Pablo fue a hablar con los filósofos reunidos en el Areópago, es decir, en el campo de Ares, dios de la guerra, Pablo se hizo como ellos. Para empezar, no dijo, no puedo entrar al campo de Marte porque Marte es el dios de la guerra y es un demonio, entonces yo allí no entro. No dijo eso, ¿de acuerdo? Sino que reunido con los filósofos, en primer lugar, no atacó a sus dioses. Se hizo flaco a los flacos. ¿Y qué quiere decir hacerse judío a los judíos? Como lo dice el siguiente verso,
Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que de todos y de todos modos salve a algunos. ¿Qué significa hacerse judío, hacerse gentil, hacerse débil? ¿Significa pecar y contemporizar con ellos? Es que a los jóvenes hoy les gusta el rock pesado, el heavy metal. Es que a los jóvenes hoy les gusta el reggaetón. Entonces, para traerlos a Cristo, vamos a poner reggaetón aquí y les aseguro que se llena. Y más si las hermanas bailan el reggaetón, ¿no? ¿No nos estaríamos haciendo débiles a los débiles para traerlos a Cristo? Yo recuerdo cuando el hermano fundador de los centros de fe llegó a México, con él empezamos a trabajar en su primera reunión. Pero en la segunda reunión ya de plano nos tuvimos que hacer a un lado porque invitaron a los reyes de la salsa, ¿no? Richie Ray y Bobby Cruz. Llegaron los reyes de la salsa desde Estados Unidos, ¿no? Se llenó el auditorio y la gente en conversa pues estaba feliz ahí con la salsa, hasta se subían a las bancas y estaban bailando. Hacerse débiles a los débiles será, por ejemplo, eso. Traer música pagana, ritmos sensuales que le gustan a la gente para que se acerque a Cristo. O la secta de los niños de Dios de Moisés David, alguna vez se los mencioné, por allá en los años 70, 75, 76. Mostraban el amor de Dios las jóvenes predicando y aceptando acostarse con los jóvenes para mostrarles el amor de Dios. Se estaban haciendo flacos a los flacos, ¿no será? ¿Hasta qué punto? ¿Qué significa esto? No lo tomemos como una justificación para hacer las cosas carnales que antes nos gustaban y ahora ponerles el mote de cristiano, ¿no? Música cristiana. Conozco una iglesia donde incluso se han hecho desfiles de moda y se presiona a las mujeres para que se vistan los más elegantes, para que se blanqueen la piel, además son discriminadores, ¿no? Para que se arreglen los dientes, para que se operen la nariz, y ahí están las pobres mujeres. En la iglesia. ¿Será hacernos gordos a los gordos, gentiles a los gentiles, una justificación para andar en la carne como nos gustaba? ¿O qué significa? Vuelvo por eso a mi ejemplo de Pablo. Cuando Pablo discutió con los filósofos, les habló de los muchos altares y de los muchos dioses para poder hablar del Dios no conocido. A los epicúreos les habló de filosofía epicúrea y a los estoicos de filosofía estoica. Pero Pablo no adoró ídolos, ni se hizo estoico, ni se hizo epicúreo. No sé si vemos la diferencia. Hacerse débil a los débiles para Pablo fue no atacar los ídolos griegos, sino encontrar un punto de contacto con las personas. No para que me jalen a su manera de ser, sino para elevarlos, jalarlos hacia Cristo. Estaba también pensando en la madrugada cuando acusaban a Cristo de comer con prostitutas. Y yo decía, cuando Jesús entró a comer a la casa de una prostituta y la gente decente lo vio entrar y salir 4 horas después, debe haber pensado muy mal, ¿no?
Entonces, sin embargo, yo les aseguro que en aquellas comidas con los borrachos, los ladrones, las prostitutas, la conversación de Jesús no derivó a los chistes groseros, de doble sentido, a las pláticas triviales, a la incitación al pecado, ¿verdad que no? Se hizo débil a los débiles, mostrándoles el amor, la tolerancia, teniendo cariño y comunión con ellos, pero llevándolos hacia el ambiente de Él, hacia la santidad. ¿Cuál tiene que haber sido la plática de Jesús en esa comida con esas personas? O sea, el amor de Dios. ¿Sí? Lo mismo Pablo. Pablo busca un punto de contacto. El altar al Dios no conocido. Varones, veo que ustedes son muy religiosos. No es un ataque, es un reconocimiento. Y un reconocimiento de algo bueno, porque a fin de cuentas la religión es un hambre espiritual. Yo les quiero hablar de algo que está ya en su idea, en su cultura, la noción de un Dios que tal vez no han conocido. Y ese Dios es así y así y así. Los estoicos, que pensaban que Dios estaba en todas las cosas, que el Logos gobernaba el universo, el Logos, la razón, y que los poderes del mundo eran también dioses, recibieron de Pablo una respuesta, porque no hay muchos dioses. Hay un solo Dios que hizo los cielos y la tierra. Los epicúreos, que decían que los dioses no existían, o que si existían no se metían con los hombres, porque si los dioses se preocuparan por los hombres no serían felices. Así que para que los dioses sean dignos y felices, no tienen que meterse con los dioses, con los hombres. Pablo les dice, Dios ha de juzgar al mundo. No quisiera tocar todo el tema de Hechos, sería muy largo, pero lo que sí quiero decirles es que en un estudio que hice más detallado sobre epicúreos y estoicos, puedo ver exactamente cómo Pablo contestó conforme a las filosofías de ellos. Pero nunca se volvió estoico y nunca se volvió epicúreo. Finalmente se trataba de llevarlos a aceptar y entender la resurrección de Cristo. ¿Podría yo sentarme con un grupo de drogadictos a platicar? Y para hacerme flaco a los flacos, pues de una vez me inyecto un poco de heroína. ¿Verdad que no? Creo que nuestra conciencia con el Espíritu Santo que nos guía, nos dice, puedes hacerte flaco al flaco hasta donde no justifiques su pecado y no participes de su pecado. Pero puedes estar con él, puedes acompañarlo, puedes comprenderlo, puedes tolerarle, puedes ofrecerle su amistad y tienes que buscar el punto de contacto donde él pueda comunicarse contigo. Así lo hace Jesús también con la mujer samaritana. Hombres y mujeres en general no se hablaban. En la sinagoga los hombres se sientan al frente, tras una reja o celosía, las mujeres se sientan, sin participar del culto. Y peor si samaritanos y judíos no se llevaban. Y luego la mujer samaritana, que era considerada por su pueblo como casquivana, 5 maridos había tenido y ahora vivía con uno que no era el marido, ¿no? Era una mujer marginada. Hay 3 obstáculos ahí. Es mujer, es samaritana y es marginada social. Sin embargo, Jesús se acerca, no para justificarla, para amarla. Y se hace flaco a ella.
y le dice: regálame un poquito de agua. Ella se da cuenta que es judío, no sé si por el acento, la ropa, el idioma, los rasgos. Tú que eres judío, ¿cómo me hablas a mí que soy samaritano? Bueno, si supieras quién te pide de beber, tú me pedirías a mí. Pues, si no tienes ni con qué sacarla. ¿Ven? Se establece el diálogo, ¿no? Nuestro padre Jacob nos dio este pozo. Y así Jesús le habla de su vida. Llama a tu marido. Y ella, con toda sinceridad, dice: bueno, mira, yo vivo en unión libre. Y ya tuve 5 maridos, y no sé si se murieron o se divorció, ¿verdad? Pero, bueno, total que Jesús le habla de Dios. Y entonces la mujer empieza a sacar sus preguntas. ¿En dónde debemos de adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Lo que quiero decir es que Pablo, que Jesús, buscaron la oportunidad de comprender al débil, de no hacer algo que lo lastimara. ¿Qué hubiera pasado si Pablo los reprende por esos dioses falsos? ¿O qué pasa si Pablo está más interesado en mostrar que el epicureísmo y el estoicismo son filosofías de la decadencia y que había que volver a Platón o Aristóteles? ¿O qué pasa si Jesús, manteniendo su pureza y su dignidad de judío y de profeta, ni siquiera se junta con una samaritana de mala fama? Hacernos flacos, hacernos judíos, es comprender, es conocer algo de ellos, es sentir su necesidad, es no poner tropiezo, es no condenar, es no juzgar, es no tratar de arrancarle a las personas lo que para ellos de momento es valioso, sino que busquemos los puentes de contacto, de comunicación, de amor, de acompañamiento en el dolor, de acompañamiento en la duda y en la soledad, en la necesidad, para poder compartir a Cristo finalmente, para poderlos traer a Cristo. Y entonces, hermanos, el cuerpo de Cristo es el tema de Corinto. La idolatría es un tema fundamental porque afecta al cuerpo individual y al cuerpo colectivo. Y en la idolatría hay 3 temas. El ídolo no es nada, actuemos por amor a la otra persona, huyamos de la idolatría. Nos falta cerrar el 3er punto, huir de la idolatría. Pero hoy cerramos el segundo. Al igual que Pablo, renunciamos a derechos, renunciamos a poner obstáculos. Todo lo que hacemos queremos hacerlo para la gloria de Dios. Queremos imitar a Cristo y queremos imitar a Pablo en no poner tropiezo, en no buscar nuestro propio provecho, sino en hacernos débiles a los débiles, judíos a los judíos, gentiles a los gentiles. Nosotros condenamos acremente y abiertamente a los judaizantes porque Gálatas es muy claro: todo el que les anuncie otro evangelio sea anatema. Sin embargo, con los judíos auténticos somos muy buenos amigos. Esta semana tuvimos la invitación a la inauguración de su centro de documentación. Y estuvieron 2 representantes del Museo de la Biblia, estuvo el rector de la UNAM y toda la comunidad judía. Y con ellos dialogamos y con ellos participamos constantemente y hemos puesto exposiciones en Centro Cultural Israelita, etc. Con los judíos no tenemos problema, podemos platicar muy bien. Con los gentiles no tenemos problema. Cierto que para algunos nos acusarán de que no tenemos ley y otros nos acusarán de estar en la ley. Cuando me preguntan ¿y qué teología tiene su iglesia? ¿Y qué corriente doctrinal sigue el Museo de la Biblia? ¿Qué corriente filosófica? A veces yo les digo,
Somos muy liberales para los fundamentalistas y somos muy fundamentalistas para los liberales. Pero podemos dialogar con todos. Y cuando nos invitan a un lugar, no vamos a atacar, aunque sepamos qué se cree allí y en qué no estamos de acuerdo. Y cuando platicamos con una persona, no nos interesa ganar una discusión, ni nos interesa convencerla de aquello en lo que está equivocada. Solo nos interesa una cosa: darle a Cristo a través de un trato amoroso, de una comprensión, de un acompañamiento pastoral a su necesidad. Amén.